Si me dicen que el entrenador de este Real Madrid es Ancelotti, me lo creo. El Real Madrid ha empatado su primer partido del debut en el Mundial de Clubes contra el Al Hilal. Un debut del que todos, creo, o todos los madridistas están esperando muy impacientemente por el nuevo proyecto que se avecina, por el nuevo entrenador que es Xabi Alonso, por algunos nuevos jugadores como Alexander-Arnold o Hausen, y que mucha parte del madridismo estoy seguro que hoy estaban a la expectativa. Lastimosamente no salió como todos esperaban, que era que el Real Madrid ganara o hiciera una goleada, simplemente quedó en un empate 1-1 y que vamos a entrar en detalle cómo se desarrolló ese partido, en el cual creo que muchos madridistas pueden que estén un poco decepcionados. ¿Por qué? Porque vuelvo a la intro. Si este equipo te dicen que lo está entrenando Ancelotti, te lo crees fácilmente. Empecemos por algo tan básico como es la alineación. Y es que la alineación es la que esperábamos todos sin ninguna sorpresa, más allá de algún cambio de nombres que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, en la portería fue Thibaut Courtois, no hay sorpresa. La alineación, un 4-3-3, en el cual eran Asensio y Hausen los centrales. A falta de Rüdiger, creo que era obvio que esta iba a ser la alineación de los centrales. Por el lateral izquierdo, Fran García. Y por el lateral derecho, algo que ya sabíamos que iba a ser Alexander-Arnold. No, que nadie creo que nadie iba a estar por la labor de que Lucas Vázquez hubiese sido el titular en este partido. En el centro del campo, algo que ya habíamos visto a lo largo de la temporada y que yo creo que es lo lógico en este Real Madrid. Tchouaméni, Valverde y Bellingham. Un tridente en el medio campo que yo creo que no tiene más allá, es lo lógico, yo creo que es lo que pondrían cualquier persona en el Real Madrid, cualquier entrenador, el que viniese, usar a estos tres jugadores en el medio. Y adelante, tampoco había sorpresa, más allá de que Mbappé está pasando por un proceso gripal. En el lado derecho, Rodrigo. En el lado izquierdo, Vinicius. Y de delantero centro, Gonzalo. Creo que es el único que te puede sorprender, porque capaz Ancelotti hubiese jugado con Rodrigo de falso 9 y Brahim en la banda o Arda Güler. Pero aquí nos sorprende Xabi Alonso ya dándonos una buena noticia de que no le da miedo usar a los jóvenes y puso a Gonzalo. Lo que sí, en la alineación todo teníamos capaz incertidumbre de qué iba a pasar con Rodrigo, ya que él es el jugador en el que más se está hablando en estos momentos de que no se sabe si va a salir, no se sabe si se va a quedar. Rodrigo supuestamente pidió jugar por la izquierda y hoy jugó por la derecha, así que ya nos va dando una pista Xabi Alonso de que capaz Vinicius es inamovible en la banda izquierda, pero hay que tener en cuenta que es el primer partido. Entonces, Rodrigo partió por la banda derecha, pero ya vamos a ir avanzando en este punto. El primer tiempo del Real Madrid, insisto, para mí fue un partido muy a lo Ancelotti. Hay que tener en cuenta algo. Xabi Alonso lo que tiene son 2 semanas de haber agarrado al equipo y no lo agarró completo. Empezó con jugadores de la cantera y con algunos 10 jugadores que estaban disponibles para poder entrenar y para poder dar los primeros pasos, ya que los demás jugadores, en la mayoría, los titulares, estaban con compromiso con la selección. Luego, algunos se incorporaron, pero algunos no pudieron incorporarse, como fue Vinicius y Arda Güler, que llegaron a la concentración justo con el Real Madrid el sábado, el domingo, ya que ellos estaban ya en Estados Unidos. El primer tiempo fue muy Ancelotti en el sentido, al principio había una presión, se veía esta intención de Xabi Alonso de que el equipo presionara alto, pero al principio bien, pero después se veía que no sabían cómo presionar. Y después esa presión alta se fue bajando hasta llegar a un bloque medio. No tenían posesión de la pelota, el Al Hilal penetraba muy bien las líneas defensivas del Real Madrid, tampoco con tanto peligro, pero no se veía cómodo el Real Madrid cuando no tenía el balón. Algo que es raro en los equipos de Xabi Alonso, la Real Sociedad B y el Bayer Leverkusen. Pero es algo que lo caracteriza, que cuando no tiene el balón la presión es muy organizada, que para mí en el primer tiempo no se vio de parte del Real Madrid. A nivel de ataque, un poco fluido en cuanto a la pelota. Vinicius no le llegaban los balones, Rodrigo no le llegaban los balones, y cuando lo llegaban ya el Al Hilal
estaba muy bien armado como para poder aprovechar a los extremos, tanto Rodrigo como Vinicius, y aprovechar sus habilidades de desequilibrio. Pero no hubo mucho de esto. En el medio el Al Hilal llenaba bastante bien el centro del campo y más que nada se llevaba el partido en esas áreas, en el centro del campo, donde estaba un Tchouaméni que en el primer tiempo lo hizo muy bien, Bellingham en el primer tiempo bajaba y recibía el balón muy abajo y lo trasladaba más arriba, pero más allá de eso no vi nada nuevo en el Real Madrid. Vuelvo, insisto, esto puede ser porque apenas lleva 2 semanas. De igual manera, produjeron un gol de Gonzalo, muy bien Gonzalo, aprovechando los minutos y jugando con un 9 que para mí es un perfil interesante en el Real Madrid, que Mbappé no es. Gonzalo es un 9 de área y yo creo que hoy se ve lo útil que es estos perfiles, sea él o sea alguno que el Madrid traiga más adelante. Con José Lu esto ya nos había quedado más que claro. Más allá de esto, llega el primer gol del Madrid y no esperaba que fuese de contra. ¿Por qué? Por el estilo de Xabi Alonso. Me esperaba un gol con un fútbol más armado, un fútbol más elaborado. Y llegó como no sé, el estilo de Mourinho, el mismo estilo de Ancelotti, de una contra. Una salida muy rápida, muy bien manejada por el Madrid y llegó el gol. Luego, un penal muy tonto de Asensio, que de verdad Asensio para mí es un buen jugador, para mí es buen jugador para el Real Madrid, pero el penalti que hizo hoy fue muy infantil, muy tonto, más allá de la pérdida que ha tenido, porque el balón rebota y son cosas que puede pasar, pero ese penalti no te lo puedes permitir siendo un central del Real Madrid. Más allá de eso, no pasó más nada, el partido fue bastante plano, sin ritmo, sin nada más que resaltar. Cuando vamos al segundo tiempo, hay cambios, llegan, entra Arda Güler por Asensio y Tchouaméni se traslada a la saga central y también entra Brahim por Rodrigo luego, pero al principio, cuando estamos empezando los primeros 10 minutos del segundo tiempo, la entrada de Arda Güler le dio mucho sentido al Real Madrid, tanto que dio como 3 pases que daba orientación, que fueron profundos, que fueron peligrosos y que incluso le dieron sentido al juego, combinándose muy bien con Vinicius, que después, en el inicio de la segunda parte, Vinicius tuvo 3, 4 oportunidades de hacer asistencia que no fueron aprovechadas de lo más eficiente posible. Pero esta entrada de Arda Güler le dio sentido, entró como centrocampista y le dio bastante sentido. Jugaba bien, entregaba bien el balón, cosa que no estaba haciendo. Bellingham le estaba trasladando el balón en la primera etapa, pero no era tan incisivo como lo estaba haciendo Arda Güler. Y el segundo tiempo, más allá de esto, se llevó de la misma manera. Una subida en los primeros 10, 15 minutos con esta entrada de Güler, luego con la entrada de Brahim, que tuvo algunas buenas intervenciones, dejándole un balón a Valverde que no pudo aprovechar del todo, que le disparó con la izquierda y el portero la tapó. Pero más allá de esto, un poco más de manejo de balón, un poco más de sentido, pero hasta ahí. No fue tan profundo, todo lo profundo que creo que el Madrid hubiese querido ser. En el segundo tiempo también tengo que destacar que Gonzalo todo lo que le ponían por arriba lo ganaba. Capaz no lo direccionaba bien porque eran balones muy difíciles, pero muy bien Gonzalo ganando balones aéreos. Yo sé que Gonzalo es muy poco probable que se quede en el Real Madrid, pero hay que tenerlo en cuenta, al menos este perfil, insisto con lo del perfil. Más allá de esto, luego al final de los 90 minutos, penalti para el Madrid por un manotazo a Fran García, que para mí Fran García, buen partido, empezó capaz un poco dudoso, pero muy buen partido, dando profundidad, dando salida de balón, muy bien en defensa. Le hacen un penalti a Fran García y lo va a cobrar Valverde. A mí lo que me sorprende es que lo vaya a cobrar Fede Valverde estando Modric, porque luego Modric entra como en el minuto 80. Y estando Modric en campo, que lo vaya a cobrar Valverde, me pareció un poco atrevido o raro, capaz sabiendo que Modric se va a ir del Madrid, capaz ya Valverde tomando esa decisión. Y lo patea, Bono lo ataja. Yo creo que es parte y parte. Valverde no lo disparó del todo esquinado, pero Bono hizo una muy buena tajada porque iba bastante potente. Y así finaliza el encuentro. Gonzalo tuvo otra oportunidad en el 94.
pero más allá de esto creo que nos quedamos con un sabor, los que queríamos ver al Madrid, nos quedamos con un sabor un poco, con un sabor a poco, un sabor de que queríamos ver algo más, el cambio, pero yo creo que esto nos hace poner los pies en la tierra y entender de que este cambio no va a ser de la noche a la mañana. Necesita trabajo. Vinicius apenas ha tenido 4 días con Xabi Alonso, Mbappé no estuvo presente, Güler lo hizo muy bien, pero todavía se ve que hay cosas que manejar del equipo. Así que yo quiero que me comentes qué te pareció el encuentro del Madrid. Dale like si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en otro video.